porque realmente no tiene un asidero legal y ya hemos visto de que este tipo de aplicaciones de la Constitución lo que termina es siendo un golpe congresal, que no estamos a estas alturas para poder crear una crisis política y una crisis económica en la cual terminaríamos posiblemente con unos 4 o 5 presidentes más hasta que volvamos nuevamente a las elecciones generales. Pero tenemos un enlace telefónico con Wilmer Helera. Wilmer Helera, él es vocero de Somos Perú. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que hablar con él, ¿no? Avanza País acaba de decir que van a hacer una marcha pro vacancia en este sábado, que dice Somos Perú del Acuerdo Nacional. ¿Y por qué está tan temeroso Pedro Castillo de estos audios, no? Le damos la bienvenida entonces a el congresista Helera. Bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, señorita Karina Novoa. Gusto de saludarla desde la calurosa ciudad de Piura. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, me dicen aquí que estaba bien escrito, era Wilmer Herrera, y yo le cambié el nombre y le puse Wilmer. Señor Wilmer Herrera. Helera. Helera, sí, claro. Entonces, dígame por favor, ¿qué cree usted de esta marcha que acaban de anunciar contra, o pro vacancia, ¿no? Contra que el presidente Castillo se quede todavía sentado allí, ¿no? Entonces, Avanza País. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Nosotros hemos analizado la propuesta de moción de vacancia presentada por Renovación Popular y hemos visto que de los 20 puntos están totalmente débiles como para hacer una transformación y cambiar la estructura política del Perú, cambiando al presidente de la República. El artículo 113 de la Constitución, al cual apela Renovación Popular, es un artículo muy débil y manoseado. Ya se le aplicó esto al presidente Vizcarra. Y mire, hasta ahora no hay ninguna sentencia judicial al respecto, con lo cual se está concluyendo que ha sido una vacancia política más que una vacancia con un asidero legal constitucional. Pero ustedes están en un foro político. Ustedes no son el Poder Judicial que se demora años de años, o si no, miremos a Toledo, que todavía no lo podemos extraditar. Y en el foro político es donde se ha decidido que la incapacidad moral va por mentir, ¿no? Y eso es simplemente política. ¿Por qué se descalifica si está en la Constitución? ¿Por qué lo descalifica usted? Porque realmente no tiene un asidero legal y ya hemos visto de que este tipo de aplicaciones de la Constitución lo que termina es siendo un golpe congresal, que no estamos a estas alturas para poder crear una crisis política y una crisis económica en la cual terminaríamos posiblemente con unos 4 o 5 presidentes más hasta que volvamos nuevamente a las elecciones generales. Pero para poner las cosas en blanco y negro, no tienen los votos, no los van a conseguir. No consiguieron ni siquiera llevar a la censura inmediata al doctor ministro de Salud, Condori, ¿no? Entonces, no tienen los votos. Entonces, ¿por qué no dejar que este proceso se lleve a cabo? Y lo que sí, los enredos políticos son por culpa de los congresistas, ¿le he entendido? ¿O es por lo que ha dicho Karen López, por haber recibido en Palacio de Gobierno a gente que no debería recibir el presidente de la República, Zarratea, los sobrinos? Son cosas que son totalmente externas al Congreso de la República. Bueno, nosotros lo que creemos es que debe haber una continuidad del gobierno, salvo que las declaraciones de la señora Karen López o Bruno Pacheco pueda decir algo que lo comprometa directamente al presidente. Para eso, el día 28 estaremos escuchando cuáles son los descargos del presidente de la República, y como ya nos han citado para las 3 de la tarde a este pleno que va a haber el día lunes 28, nosotros nos reuniremos a nivel de bancada para analizar todo lo que podría haber de la información de que la prensa nos hace llegar, y ahí nosotros tenemos una determinación para votar a favor o en contra de la moción de vacancia. Muy bien, entonces todavía ustedes no lo tienen definido, pero ya me dijo
que le parece que no está bien sustentado, es decir, van a apoyar a la permanencia del señor Castillo. Pero bueno, claro, esos son los votos, pues, ¿no? Personal. Claro, es una opción personal. Muy bien, pero así son los votos, se ganan con votos, quien tiene más votos gana, si no, se va, y así es. Pero, pero también, ¿qué podemos pedirle al Congreso de la República cuando hay ministros que no dan la talla y que no lo sacan? Es decir, me estoy refiriendo, por decir, al ministro Silva, que cuando ustedes lo iban, ya estaban a punto de censurarlo, resulta que el presidente lo saca porque era insostenible. Ahora también con Dory. Con Dory se ha salvado por un pelito y ahora que tiene las firmas, de repente van a hacer todo este pantallazo y después lo saca minutos antes. ¿Por qué no se hace un control político? Hemos manifestado al interno de Somos Perú de que vamos a ir por la censura del ministro de Salud, y de los 5 miembros de mi bancada, 3 hemos firmado esa moción de censura al ministro. Así que yo, en ese sentido, vamos a ser coherentes con lo que dijimos en el Pleno. Sí es cierto que hemos dado el voto de confianza al gabinete de Torres, pero no por eso vamos a parar al Perú. Y si hay que censurar a los ministros, estaremos nosotros en la censura porque no tienen la talla adecuada para que puedan ponerse el fajín del ministerio que tienen ellos a su cargo. Muy bien, entonces, ¿por qué se le da este lapso de tiempo si es que no estaban seguros de un ministro? Hay otro ministro que está acusado, que tiene denuncias de asesinato, hay otro, el secretario general de Palacio de Gobierno, que violencia familiar. ¿Por qué no buscar el control político para que la gente alrededor del presidente de la República sea absolutamente proba, sin ningún tipo de cuestionamientos? Estamos dentro de la Comisión de Descentralización de la cual yo pertenezco, estamos promoviendo un proyecto de ley justamente para ponerle los candados necesarios para que la gente que va a designar el presidente de la República bajo su responsabilidad tengan algunas características profesionales, técnicas y sobre todo que no tengan antecedentes judiciales y penales. Yo creo que en ese sentido solamente nos faltaría un poco más de tiempo para que este proyecto de ley sea aprobado y pueda ser aprobado también por el Poder Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido el pueblo peruano tiene que entender que tenemos nosotros un control político, pero de acuerdo a los tiempos que tenemos que esperar, ¿no? ¿Qué ha dicho la bancada de Somos Perú respecto al acuerdo nacional? Ha sido criticado porque efectivamente se ha convocado con muy poco tiempo de lapso entre el acuerdo y la bancada, ¿no? Y el tema de la moción de vacancia en el Congreso de la República. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Después resulta que sale Vladimir Cerrón y dice que ya no hay acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes saben? Nosotros hemos sido representados por mi vocero alterno, que es el congresista José Gerí, porque evidentemente yo estaba en Piura. En todo caso, lo que ha manifestado era de que mañana sábado lo que debe haber es una agenda, qué es lo que se va a tratar primero, y posteriormente estaríamos haciendo el acuerdo nacional después de la moción de vacancia del presidente de la República. Yo creo que ya iniciaron un comunicado indicando de que se va a postergar este acuerdo nacional y que lo van a convocar próximamente. Eso sería un comunicado recién del Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y qué le parece a usted todo lo que el presidente de la República en estos últimos días ha venido diciendo? ¿Se ha comportado de manera distinta? ¿Ha salido un poco más agresivo? ¿Le parece a usted que hay agresividad de parte del presidente de la República? ¿Ha salido con discursos que ya no escuchábamos desde la época de Elian Carp? Los pituquitos de Miraflores, de San Isidro, Blanco y Cholo, los de arriba y los de abajo. Votó a su ministro, prácticamente le dijo: si no me pones agua y desagüe de una vez aquí, te voy a votar. ¿Y esas no son formas de un mandatario, o sí? Yo creo que se ha exagerado el presidente en ese tipo de expresiones. Él debe ser un presidente que nos unifique a todos los peruanos, los de arriba y los de abajo, los blancos y los negros, y nosotros dentro del Poder Legislativo creemos que debemos aplicar lo que es la democracia.
y la democracia no se fija ni en credos ni en religiones y no cree tampoco en pitucos y en pobres. Yo creo que en todo caso el presidente debe ir poco a poco modulando su discurso, porque él lo que ha ofrecido en la última vez que nos visitó en el Congreso de la República es que iba a rectificar sus errores. Y yo creo que capaz la forma de expresarse ante la prensa lo ha hecho que cambie el discurso y a veces aparece como un presidente un poco violento. Yo creo que poco a poco tendrá que ir modulando su discurso. Una última consulta, por favor. Y si es que el presidente de la República no llega con la lista de los visitantes de Zarratea, por mencionarle un solo punto, porque es su palabra, él lo dijo, salió la premier a decir que nos iban a dar la lista y la lista no la tiene nadie, no la tiene ni el Ministerio Público. Si se presenta el 28 al hemiciclo y no lleva esta lista, ¿ustedes confiarían en darle la confianza al presidente de la República? ¿Respaldarían al presidente? Por eso va a depender mucho de lo que diga el presidente de la República en ese día. Tenemos que evaluar no solamente uno de los puntos, sino también ver qué otros puntos están en observación y que él tiene que ir personalmente, tal como lo ha ofrecido, ir al Congreso de la República y dar la cara al Perú, dar la cara a todos los votantes que confiaron en él, y que los que no confiaron también tienen el derecho de tener un presidente, primero, que sea honesto, transparente y que sobre todo sea honrado. Muy bien, yo pensé que eso era algo de verdad predominante, ¿no? Porque era la palabra del presidente de la República, pero vamos a ver si es que los logran convencer a la bancada de Somos Perú. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú.